Si te interesa la educación porque eres maestro, perteneces al equipo directivo de un colegio o de una institución educativa, tienes hijos en edad escolar o sencillamente porque sabes que para educar se necesita la tribu entera, este es tu podcast. Bienvenidos a Maestros en la Educación. Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. Bienvenidos al 21º episodio de Maestros en la Educación. Un episodio más para compartir con todos vosotros. Soy Victoria Moya y estoy aquí para hablar contigo de educación. Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. Copio casi literalmente la sección del prota del mes que Alberto Mayoral escribió sobre nuestro entrevistado de hoy. No se me ocurre mejor manera de presentarle. Escribe Alberto que literatura es el segundo apellido de Abraham y que basta escucharle en una clase o en una conversación informal para darte cuenta de ello. Es, además, un hecho indiscutible si ves cualquiera de sus webinars con Don Quijote siempre a su lado, o si lees alguno de los artículos de la revista EC que Abraham nos regaló durante los años que estuvo trabajando como asesor pedagógico de escuelas católicas. Con el ingenioso hidalgo comparte su pasión por la lectura y su sana locura, en este caso, por la educación. Lo tenía claro, quería ser maestro y de letras, y llegó a serlo después de estudiar filología hispánica. Lo que no se esperaba era enamorarse tanto de la educación, del proyecto y de la gente del Colegio Claret de Segovia, el primer colegio en el que empezó a trabajar y en el que sigue a día de hoy. Le encanta pasear por el campo y montar en moto, y cuando empezó a transitar por las sendas educativas, pronto vio que había muchas maneras de hacerlo. Conoció el aprendizaje cooperativo o las rutinas de pensamiento, y ese fue el momento eureka de su carrera, el que despertó su interés por hacer las cosas de una manera diferente e implementar en su aula nuevos modelos de enseñanza que estuvieran más alineados con lo que sabemos sobre el aprendizaje. No es casualidad que este profe de letras, mago de las palabras, utilice el término aprendiz cuando habla de sus alumnos, ya que para él, su aula ha de ser un lugar mágico en el que lo ideal es que nadie salga igual que entró. La tecnología es una de sus varitas mágicas favoritas, ya que gracias a ella consigue tiempo para poder hablar más y mejor a sus alumnos. Palabras y tiempo son para él las claves de la educación. Se define como un afortunado agradecido por las personas que ha encontrado en el camino. Maestros que le han enseñado, compañeros físicos y virtuales, alumnos y profesores a los que también ha podido acompañar. Abraham es un hombre de buen conformar, capaz de hacer el mejor ramo con las flores que le da la vida. Es maestro enamorado de su profesión y orgulloso de formar parte de ese claustro de docentes españoles que logra superar la burocracia, las dificultades y la escasez de recursos y hacer su magia para conseguir un aula de brillantes aprendices y futuros grandes magos. @AbrahamProfesor, Abraham Gutiérrez, cuenta con amplia experiencia como formador del profesorado en innovación y uso de la tecnología educativa con diversos organismos y es, además, tutor de los programas de innovación pedagógica y transformación digital Profes Innovadores y EC Digital de Escuelas Católicas Nacional. Además, colabora con la asociación Aula Blog, cuyo objetivo principal es promover la mejora significativa de la calidad de la educación en las aulas y la creación de redes docentes. Maestros en la Educación. La entrevista. Abraham, profesor, bienvenido a Maestros en la Educación. Muchas gracias. Ahora ya lo mejor que podemos hacer es terminar el episodio. No hay nada que yo pueda decir que esté a la altura de esas palabras que con tanto cariño me dedicáis. Muchísimas gracias por una presentación tan bonita. Muchísimas gracias a ti por estar aquí y ya te digo yo que sí que vas a tener mucho que añadir. Para empezar, tu vocación tomó un giro inesperado, creo, cuando pasaste del aula a formar parte del Departamento de Innovación Pedagógica de Escuelas Católicas. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo viviste salir del aula para trabajar en educación desde una perspectiva más técnica, quizá? Sí, técnica es una buena palabra. Pues mira, fue muy curioso. Yo soy docente por vocación y a mí me encanta el aula, pero siempre he tenido, desde muy pronto he tenido la posibilidad de compartir como formador con otros claustros o al principio aquí en el CEFIE, en el Centro de Formación del Profesorado de Segovia, luego en los de Ávila, de Burgos, pues te llaman para hacer algún cursito y el caso es que yo descubrí que eso pues que me gustaba e incluso sin entrar en vanagloriarme, que se me daba aceptablemente bien.
y hice el curso de Profes Innovadores como alumno de escuelas católicas y todo esto se fue montando un puzzle en mi cabeza que de repente me encantó también la formación del profesorado. Entonces me gustaba mucho estar en el aula, pero la formación del profesorado también me gustaba. Y surgió la posibilidad en un momento dado, en un momento además complicado porque fue el año 2020, de poderme incorporar con una llamada de Irene, que le agradeceré siempre, pues la posibilidad de incorporarme al equipo de innovación pedagógica de escuelas católicas. Y no me fui huyendo del aula porque de hecho he vuelto, pero vi que era un buen momento para probarlo porque tenía claro que si decía que no a una oferta como esa, me iba a arrepentir toda la vida. Y entonces pues he tenido la suerte de poder vivir 2 años desde el aspecto técnico de la formación del profesorado, coordinando y ayudando a un montón de claustros y conociendo a muchos profes excelentes. La única pega que le pongo, porque la vida es así, es que como fueron los años 2020, 2021, 2022, lo que me he hecho ha sido sacarme un máster en todo tipo de plataformas educativas online, porque, bueno, pues no era un buen momento para visitar centros y hacer formaciones en claustros. Entonces, todo era online. Fueron por muchas horas de pantalla y muchas horas de videoconferencias, que también, pues oye, es un aprendizaje para la vida, pero yo que soy más del contacto personal, pues en ese sentido me quedé un poquito así como con las ganas de viajar más, que luego es algo que cuando uno está un año haciéndolo, pues ya está harto de viajar. Pero Entonces, bueno, querías pues tuve vivirlo. también, claro, yo tenía esa cosa ahí de poderme dedicar un tiempo a la formación y probarlo y vivirlo y lo disfruté. Y luego uno tiene que saber cuáles son sus talentos. Y yo soy un animal de aula. Lo de que soy un animal de aula no es una frase mía, sino que es la frase que me dijo mi tutora de prácticas, Ana, después de que diera mi primera clase como profe, cuando estaba haciendo por aquel entonces las prácticas del CAP, que pues, después de un tiempo observando te dejan dar alguna clasecilla. Y cuando di mi primera clase, con mogollón de errores, me equivoqué 1000 cosas, lo cambié, o sea, un desastre. Terminé rojo y me dijo, Ana, eres un animal de aula, vales para esto. Y yo dije, ¡Guau, qué pues subidón!, ¿no? si esta mujer se ha dado cuenta de esto, con la mierda de clase que daba y con perdón, es imposible, o sea, he acertado. O sea, yo tenía claro, era de estas cosas, pues la verdadera vocación, ¿no? A lo que estás llamado. Yo sabía que yo tenía que ser profesor. En mi casa mi padre es maestro, casi mucha parte de mi familia, de mis tíos, etcétera, son maestros. Mis 2 hermanas son maestras también. Lo tenemos dentro y es que disfruto tanto cuando entro en un aula con chavales de 14 años que están alborotadísimos. O sea, me lo paso tan bien que es que no puedo, o sea, tengo que hacer esto. Uno tiene que saber para lo que vale y yo para lo que valgo es para esto. Independientemente de que de vez en cuando, pues tengo la posibilidad de compartir con otros claustros como formador o como participante de una formación y también lo disfruto mucho, ¿no? Se me Pero ocurren bueno. tantas cosas que decir al hilo de lo que me cuentas, porque eres un gran narrador y eso ya lo habrán notado nuestros oyentes. Mira, voy a comparar esta actitud que tú dices de entrar en el aula con esa alegría y de ponerte rojo de la pasión que le has puesto en tu primera clase con iba a llamarlo anécdota, pero realmente creo que no entra en categoría de anécdota, sino de problema. Y es un profesor que entra el primer día de clase, no voy a decir ni pecador, ni colegio del Está pecador, ni bien nada. eso. Entra el primer día de clase y le dice a sus alumnos de segundo de la ESO: bienvenidos al infierno. Claro, Yo suelo dices, decir welcome to the jungle, pero no es lo mismo, no es la misma actitud. claro, creo que no le apreciaron la ironía, si es que la había, porque lo mismo era en serio, pero está claro que no le apreciaron la ironía. Entonces, no sé, jugar a eso con unos niños que todavía lo son, pero que están en ese momento de transformación tan bestia, contrasta mucho con esto que hemos dicho de tu presentación, de considerar a los alumnos aprendices y que esto sea magia, la magia del aprendizaje. Has dicho también que no saliste corriendo del aula. Y esto enlaza con lo que te digo, ¿no? Es que hay profes que, oye, por lo que sea, ¿no? Pues que se dan cuenta de que no es su sitio, de que no pueden, es Claro. mucha presión, es muy complejo y realmente salen corriendo del aula. Tú no saliste corriendo del aula, sencillamente quisiste ampliar horizontes y ver qué pasaba, pero Eso es. volviste. Lo has dicho ¿Cómo ha mejor que yo. sido? ¿Cómo es? ¿Perdona?
que lo has dicho mejor que yo. Lo has expresado mejor. Yo quería vivir otras cosas, mirar desde otro sitio. Pero volviste, ¿y qué te encontraste a volver? ¿Has tenido sensaciones distintas trayendo una perspectiva nueva? ¿Has renovado ilusiones? ¿Has dicho, buah, es más de lo mismo? ¿Qué sensaciones has tenido, Abraham? Mira, por un lado, a nivel personal, he tenido una sensación de reafirmación. Que yo me fui, estuve 2 años dedicándome a la formación de profesorado y volví, y vuelves con mucho miedo, o sea, porque además habían sido 2 años muy movidos. El año que yo volví fue el primer año que ya no había ningún tipo de restricción por la pandemia. Ujú. Que puede parecer que me he ido porque tenía miedo pero mira, que no tenía nada que ver, ¿no? Fue simplemente que la vida, pues a veces te coloca en estos sitios y tienes que tomar estas decisiones y ya está. Y yo tenía ciertos miedos de decir, habré perdido este flow en el aula, esta sintonía con los chicos, porque una de las cosas que tiene trabajar en secundaria es que los chicos, o sea, en educación, vamos, yo soy de secundaria y por eso hablo de secundaria, ¿no? Porque que ellos siempre tienen 15 años y tú nunca más vas a tener la edad que tienes ahora, pero siempre tienen 15 años, ¿no? Y a veces, pues eso, conseguir una sintonía con chavales de 15 años es verdaderamente complicado y verdaderamente un arte. Tenía mucho miedo, pero me alegré mucho ver que no había perdido ese flow. Y luego, por otro lado, me encontré una escuela que había pasado un bache terrible. Yo quiero mucho a mis compañeros del Colegio Clara de Segovia. No sería ni la mitad de buen profesor que soy. Todo lo bueno que soy, que no es mucho, pues la mitad, si no fuera por ellos. A mis compañeros del departamento de lengua, pero a mis compañeros de secundaria, a mi departamento de orientación, que es que son unos máquinas, a la dirección del centro. O sea, yo trabajo muy a gusto donde trabajo. Eso es Y me clave. encontré un claustro que había pasado 2 años muy duros. Se Y les bueno, notaba, ¿verdad, Abraham? pues claro, Ese agotamiento que dicen en el esto es docente. lo que dicen de poner un clavo en una tabla, que siempre podrás quitar el clavo, pero el agujero se queda, ¿no? Entonces, es verdad que volvíamos todos a la normalidad, las clases a la normalidad, ya no había mascarilla, ya no había semiconfinamiento, ni confinamientos enteros, ni nada de nada, pero yo noté un agotamiento general en la gente, pues eso, que estábamos muy cansados. Ya. Y encima, a ese agotamiento de 2 años muy duros, se sumó un cambio legislativo que nos ha exigido sacar fuerzas de donde no las teníamos, porque verdaderamente no las teníamos. Y entonces yo, si tengo que decir algo, es que los profesores son unos héroes, que hay que estar zumbado para meterse a ser profesor ahora mismo, que solo una persona que esté loca, esto lo digo muchas veces, solo una persona que esté loca se dedica a la educación, y que hay que estar, como dice muchas veces Siro, pues locamente enamorados de esta profesión. Siro López, que también le conocemos. Y yo qué sé, yo me he encontrado una situación en la que pues mucha gente estaba, yo el primero, pues muy tocados del ala de los años que habíamos pasado, de todas las inquietudes a nivel personal, a nivel emocional, con un momento de una nueva legislación, o sea, un fregado que la escuela lo está superando con muy buena nota, con muy buena nota. Estoy de La escuela acuerdo. en general y mi colegio en particular, porque es del que puedo hablar, porque es el que conozco, ¿no? Entonces sí que es verdad que la vuelta no fue idílica, porque mentiría, pero suficientemente buena. Esto de la salud mental, que ahora ya casi es una moda hablar de salud mental entre los niños, las familias y también entre los profesores, se puede constatar entonces. Quiero decir, no es que estéis locos o ni locamente enamorados, es que hay dificultades, la gente está al límite, ¿no? Somos el país de Europa, España, somos el país de Europa líderes en consumo de medicamentos que tienen que ver con la salud mental. Así Somos no lo sabía. líderes en Europa. Qué bien, qué Pues buen la liderazgo escuela espontáneo. española, la escuela española está educando a los hijos de esta sociedad. Entonces, muchas veces volcamos en las escuelas frustraciones o obligaciones o recetas mágicas que no son de la escuela. En la escuela van los hijos de una sociedad. Y está el futuro, sí, pero está el presente, que son tus hijos. Y si Total. estamos en el país que lidera el consumo de medicamentos contra la ansiedad, para la depresión, etcétera, si somos el país de Europa que más consume, pues claro que tenemos en la escuela un montón de problemas. Claro que los tenemos, porque Son los hijos reflejo de de esa las... gente están en Ujú. nuestra escuela. En nuestra escuela en general, no hablo de mi colegio. No, Claro no, que en ya. mi colegio hay un montón de casos, pero porque mi colegio es un colegio muy grande, son 1.600 alumnos, pues tenemos un montón de casos, incluso de los buenos. Incluso de los buenos. Entonces, en ese sentido, muchas veces se habla de la escuela, la salud mental, y hace poco hablaba con un compañero, mi compañero David, profesor de filosofía en mi colegio, que es un gran pensador, como buen licenciado en filosofía que es,
Y es que estamos empezando a asociar emociones con síndromes. Esto me pongo un poco intenso, quizá, no es el objetivo, pero emociones con síndromes. La gente ya no está triste, está deprimida, la gente no está nerviosa, tiene ansiedad. Estamos empezando a etiquetar con nombres de síndromes a emociones que podrían ser depuradas. Y por otro lado está, este es una cara de la moneda, y por el otro lado está el que hacer como que esto no existe tampoco ayuda a nadie, porque si no enseñamos a gestionar emociones a nuestros chavales, a ponerle nombre a las emociones, pues al final, el día que las tienen que poner un nombre, no saben cómo se hace. Entonces, tenemos que encontrarnos, y la educación es ese juego de equilibrios entre darle importancia a la salud emocional, a la inteligencia emocional dentro de la escuela, y a la vez no utilizar esto como una excusa para que cualquier emoción supedite lo que tú tienes que hacer utilizando la razón. Y entonces este compañero David me decía, con la inteligencia emocional muchas veces nos centramos en la parte homo y nos olvidamos de la parte sapiens. y es verdad que es un equilibrio, porque cuando estires de la manta para un lado te destapan los pies del otro, no hay otra. La manta mide lo que mide, y las horas de la escuela son las que son, los recursos de la escuela son los que son, y esta es una de mis batallas, que la escuela es un sistema que está tendiendo al infinito. Entonces ahora, salud mental, a la escuela. ¿Recursos de salud mental para la escuela? 0. Así es con todo. Y entonces así tiende al infinito. Problemas de, yo qué sé, tuvimos hace poco una formación sobre suicidio. Y digo esto con todo el miedo, porque la palabra suicidio luego te banean el canal de podcast, el canal de YouTube, lo que sea, por tener determinadas palabras. Pero tuvimos una formación en eso. Que nosotros en secundaria pues somos biólogos, historiadores, filólogos, matemáticos, y nos dan una formación de 2 horas en eso y ¡hala! A funcionar. ¡Hala! Yo solo espero que no tenga que usarla Responsable nunca. eso te voy a decir, que no te sientas responsable de una cosa así. Pero bueno, quiero saber, tú hablas de 4 pilares que para ti sustentan el aprendizaje. A ver si me los he aprendido bien. La neurociencia, el aprendizaje basado en proyectos, el uso pedagógico de la tecnología, que para no gustarte y gustarte el directo se te da muy bien, y la evaluación centrada en lo bueno y valioso de cada aprendiz. ¿Por qué estos y no otros? ¿Qué es lo que hace de estas 4 cosas los pilares de la educación? Pues mira, te voy a responder súper rápido. Si No yo me creo. si yo no sé cómo mis alumnos aprenden, yo no sé enseñarles. Claro, Entonces, necesito neurociencia. saber, no significa que ahora los profesores tengamos que ser neurocientíficos todos, no. Significa que tenemos que saber qué claves nos aporta la neurociencia a la enseñanza para, sabiendo cómo se aprende, aprender cómo enseñar, por un lado. El aprendizaje basado en proyectos. ¿Por qué? Pues porque la vida es por proyectos. La vida es por proyectos. Y no, ya está, es que la vida es por proyectos. Entonces, la escuela no tiene que ser una decisión de la vida, sino que es la vida misma. Esta es una frase que no es mía, no recuerdo quién la dijo, pero no es mía. Y entonces, la vida es por proyectos, y los alumnos, y yo en mi experiencia, que es particular y parcial porque es la mía, trabajar por proyectos hace que mi trabajo sea mejor, aunque es más difícil. Pero bueno, yo llevo ya 10 años empezando a trabajar por proyectos y ya más o menos me siento suelto con la metodología. Ojo, 10 años. Que nos dan un curso de 10 horas y nos dicen, ¡hala! A trabajar por proyectar. proyectos. Cuidado, que esto requiere de equivocarse muchas veces, como todo. No sé en qué orden los has dicho. Luego, después de Luego los te he dicho el uso proyectos, pedagógico de la tecnología. la tecnología como un uso pedagógico y no como fuegos artificiales, por favor. La tecnología tiene un uso pedagógico, y la tecnología bien utilizada puede hacer que nuestros alumnos mejoren en sus resultados de aprendizaje. Y esto te lo dice cualquiera que sepa un poco. Y la tecnología mal utilizada, pues es igual que cualquier cosa mal utilizada. Por lo tanto, muchos de los vicios que se le atribuyen a la tecnología se le podrían atribuir a cualquier cosa mal hecha. Una clase mal dada tampoco beneficia el aprendizaje, y nadie se plantea qué clases están mal dadas, ¿no? Entonces, la tecnología es que cae de su propio peso. Y por último, la evaluación, que para mí ha sido unos últimos momentos epifánicos, el darme cuenta de cómo, cuando evalúo, el objetivo no es certificar el aprendizaje solo, sino encontrar por dónde puedo ayudar a mejorar el aprendizaje de mis alumnos. Y en ese sentido, pues yo, por ejemplo, en un primero de bachillerato, doy una asignatura de primero de bachillerato donde no tienen notas. Y los alumnos están como pollos
sin cabeza, enfadados conmigo, porque como yo les digo, son unos yonkis de las notas. Claro, primero bachillerato, ¿eh? Primero bachillerato, que esas notas ya son de las que ponderan para la universidad. Y tienen la semana que viene, tienen el final del trimestre y no tienen notas. Ahora están requete evaluados. Requete evaluados. Con rúbricas, les he puesto los objetivos, los criterios de evaluación de la LOMLOE en primera persona para que ellos digan si los han cumplido o no. Y he tenido una conversación con ellos en los que me han dicho, pues este objetivo sí lo cumplo y este no lo cumplo. Y cuando ya tengo todo esto, entonces saco la nota, porque la nota es el final. La nota es el final. Hay una nota porque hay una función social de la escuela que es calificar, pero la evaluación centrada en la mejora va por otro lado. Y esto es muy difícil de hacer. Y es muy difícil de hacer, yo lo puedo hacer en primero bachillerato porque tengo una clase, que es verdad que son 34, pero tengo una clase. Si tuviera las 3 clases de primero bachillerato, yo no lo puedo hacer. Yo no puedo tener 95 conversaciones. Entonces, estoy evaluando así en primero bachillerato, parecido, pero de otra manera, en segundo de la ESO que tengo 60, en tercero que tengo 32. Entonces, y aquí es una de las cosas que es el tema de la ratio. Los que estamos dando clase en secundaria, y yo doy lengua, que yo tengo pocos alumnos, pero un profesor que da una asignatura como música, que tiene 2 horas a la semana o 3, es que a lo mejor tiene 300 alumnos. Claro. ¿Qué le estamos pidiendo? Los cursos. Entonces, Claro, para pedir a los profesores que hagan bien su trabajo, tenemos que asegurarnos que tengan las condiciones adecuadas. Entonces, ¿crees que es posible que estos 4 pilares se lleven a la práctica dadas las circunstancias, dadas los tiempos que tenéis los profesores, la cantidad de alumnos, los muchos requisitos legales que hay que cumplir, que a veces son incompatibles con estas cosas de las evaluaciones auténticas y todas estas mandangas que os inventáis los profesores modernos? Esto lo dice la ciencia. Mira, hay un estudio de una mujer que se llama, te voy a responder a si es posible o no, pero hay un estudio de una mujer que se llama Ruth Butler, que hizo un estudio en Israel. Hablo de memoria, igual me baila algún dato, pero bueno, el caso es que esta mujer hizo a 3 grupos de alumnos, les hizo el mismo examen y a uno de ellos, a uno de los grupos, les dio solo la nota. A otro de los grupos les dio solo los comentarios sobre la nota y a otro de los grupos les dio la nota y el comentario, que es como trabajamos los profesores, ¿no? Una nota y deberías poner más atención en esto, enhorabuena por esto. El grupo al que solo le dio el número, la calificación numérica, al tiempo le repitió el examen a los 3 grupos y el grupo de la calificación numérica empeoró. El grupo que le dio solo los comentarios mejoró, hizo mejor la segunda prueba que la primera. Y al grupo que le dio la nota y los comentarios, empeoró. Empeoró igual que el primero. Empeoró. O sea y esto que es el problema es el contraintuitivo. Eso es. Esto es contraintuitivo porque cualquiera diría, si tú sabes la nota que tienes y qué tienes que hacer para mejorarla, lo normal es que la mejores. Pues mira, los estudios dicen que no, que la empeoras. Por lo tanto, ¿hay tiempo? La respuesta es no. Pero con el tiempo que tenemos, ¿hay tiempo para hacerlo perfecto? No. Pero lo mejor es enemigo de lo bueno. Entonces, dedica tiempo a otras cosas. Dedica mejor tiempo. hecho que perfecto. Claro, el tiempo que tengas, el que tengas, es que tengo muy poco, pues ese poco utilízalo bien y utilízalo pues, con esta información, por ejemplo. Entonces, a lo mejor si vas a corregir 3 cosas a lo largo del trimestre a cada alumno, ponle nota solo a la última. Y las otras 2, si es que tienen una correlación, claro, si son cosas totalmente distintas, a lo mejor esto no tiene sentido. Pero yo, por ejemplo, lo he empezado a hacer así en literatura universal. Les doy feedback al primer proyecto, les doy feedback en el segundo proyecto y les pongo nota al final, cuando se supone que han mejorado. Pues corrijo más o menos lo mismo. Es verdad que invierto algo más de tiempo porque el feedback, para que sea bueno, tiene que ser específico. Pero nos buscamos un poco las mañas. Pero es verdad que si tú tuvieras que poner a todos los profesores de España de acuerdo en una cosa, sería la bajada de la ratio. Tenemos una ratio que es una locura. Estoy hablando de 34 en primero bachillerato, mi tutoría son 32 en tercero de la ESO. Es un disparate. No Pero tenemos entonces, las condiciones adecuadas para poder hacer nuestro trabajo como se espera. Ya, sí, lamentablemente. Casi nadie las tiene, pero es verdad que lamentablemente aquí estamos hablando de un sujeto fundamental, que son los niños y los adolescentes. Claro. ¿Tú has notado en esa manera de evaluar que en los 2 primeros feedbacks no has puesto nota? ¿Has notado la evolución en el tercero con respecto a ese estudio que has Sí. señalado? Sí, lo has Sin duda. notado. Sin duda. Y las conversaciones de mis alumnos, ahora, por ejemplo, estos días me juntaba con los de primero bachillerato y le decía, de los objetivos de la asignatura, ¿en cuál crees que te puedo ayudar? Y me decía, me cuesta mucho hacer interpretaciones de textos literarios. Esto me lo dicen mis alumnos, porque han identificado cuáles son sus necesidades de aprendizaje, pero no porque yo haya hecho una magia, sino porque se lo he dicho.
y les he acompañado a descubrir que de todos los objetivos que teníamos para este trimestre, en ese objetivo que marca la LOMLOE, que no me lo invento yo, de hacer interpretaciones personales a partir de textos literarios, que en ese paso a ellos se les atasca. Digo, en un caso concreto, una conversación con una alumna concreta. Y tenemos ahora una alumna en prácticas en el colegio y cuando terminé me dijo, pero esto es alucinante, pero si es que yo con 17 años no tenía ni idea de todo esto. Digo, anda, leña, ni ellos. Si lo saben ahora es porque se lo llevo diciendo yo 3 meses. Claro, entonces al final de una evaluación de repente dices, se nota. Qué bien. Lástima que no pueda hacer esto con mis 180 alumnos, Ya, que los tengo. ya. Qué pena, sí, totalmente. Oye, hay una cosa que también utilizas, creo que seguirás utilizándola, antes lo hacías, en el aula, es la oratoria. Esta es una de tus pasiones, ¿eh? Yo creo, mira, porque no le veis, tendremos que hacer video podcast. Video podcast. Video podcast para que veáis al entrevistado. Ha hecho el siglo de la victoria. Fijaros si le encanta. Yo creo que es fundamental, ¿eh? Yo creo que parece una americanada a simple vista, pero realmente me parece clave que enseñemos a nuestros alumnos a comunicar, que voy a decir yo, pero que enseñemos a comunicar, porque tú puedes, no lo sé, estar en posesión de los conocimientos más ricos y sin embargo luego no saber transmitirlo, no saber llegar al otro, no saber defender tu posición, no saber racionalizar y expresar. Entonces todo eso es oratoria también, ¿no? Cuéntanos un poco de eso, Abraham. Mira, eso llegó a mi vida como tantas otras cosas, sin querer. Hubo un año que yo tenía contrato parcial en el colegio y pues yo tenía que hacer méritos, es que es así de duro. Así de claro me lo dices. Claro, llegó un concurso de destrezas orales que en aquel momento la Junta de Castilla y León se llamó el razonamiento de Villabrágima, porque Villabrágima es un pueblo en Valladolid donde un señor hizo un discurso y se rindieron las tropas y tal. Bueno, pusieron ese nombre. Y Curioso. que era para hacer destrezas orales y como a mí, pues lo de charlar me ha gustado mucho siempre, como se puede apreciar, pues dije, pues yo quiero montar vamos a esto que nos metemos y entonces llegamos a la primera fase y nos eliminaron. Ya está, chispum, esta es toda. Podría, al año siguiente nos volvimos a presentar y llegamos a la final y quedamos segundos de Castilla y León en el concurso este de debate. Poco a poco la liga fue cambiando, ya no era una especie de certamen, sino que era una liga, se fueron apuntando muchos más equipos, o sea, nosotros hemos ganado muchos años la competición de Segovia porque éramos los únicos en presentarnos. Pero con el paso de los años, te estoy hablando del 2014 ahora, pues cada vez se han ido presentando más coles, esto del debate académico ha ido tomando mucha fuerza porque se ve todas las competencias que moviliza y joder, cómo de en serio se lo toman los chavales. Llegamos a ser campeones de Castilla y León, contra un instituto de Valladolid que debatimos en las Cortes de Castilla y León, las de Verdad de la Buena, quedamos segundos al año siguiente otra vez, o sea, hemos ido creciendo. Pero nos dimos cuenta de que estábamos haciendo un trabajo ímprobo, porque no te puedo decir la cantidad de horas que yo metí en ese proyecto, pero lo hacíamos con un grupito de 8 chavales seleccionados por las tardes. Y de repente hubo un año que con mis compañeros de departamento, que han echado también el do de pecho con eso, pues decidimos hacer nuestro propio, aparte de participar en ese, hacer nuestro propio concurso de debate en el colegio. Entonces nosotros en el colegio tenemos 72 equipos de debate. ¡Alá! ¿De todos los niveles? Entre segundo de la ESO y primero de bachillerato tenemos 72 equipos de debate y todos los chavales, al menos una vez en el curso, están metidos en un equipo de debate y hacen un debate académico con tesis. Pues mira, te puedo leer las que vamos a tener este año así en primicia, que las tengo, que las hemos elegido hoy. Las hemos elegido hoy. Los chavales van a debatir. A ver, ¿dónde lo tengo yo apuntado ahora? Lo he apuntado esta mañana porque lo hemos estado hablando en departamento. ¿Debería ser obligatorio prestar algún servicio de voluntariado para conseguir el título de la ESO? Esa es una de las tesis. Le puede tocar cualquier tesis y a sorteo a favor o en contra. La otra es, ¿debería elaborarse una legislación restrictiva con el consumo de bebidas energéticas? Y la tercera es, ¿la inteligencia artificial es un recurso positivo en educación? Entonces, con estas 3 tesis tenemos un concurso que empezamos ahora y acabamos en marzo, abril. Normalmente intentamos acabar para el día del libro, pero es que el día del libro, que es el 23 de abril, en Castilla y León es fiesta. Entonces, lo colocamos un poco, lo ponemos un poco cuando nos cae y sí, lo hacemos. Y yo es una cosa que a todos los docentes de lengua se lo recomendaría, que se formen en debate académico y que se atrevan porque es que es una pasada. Bueno, vamos a tener que estar atentos. Vamos a tener que estar atentos y bueno, quizá fomentarlo también desde escuelas católicas.
Tenemos que terminar, Abraham. Me encanta la Ahora, charla de esta hora de café, pero voy a terminar hablando de otra de tus pasiones, que además enlaza con el canal a través del cual estamos charlando y llegando a nuestros oyentes. ¡Tachán! venga, El venga. mundo del podcast. ¿Qué te atrae tanto del mundo del podcast? Que eres un enamorado y bueno, yo creo que eres un podcaster. Bueno, yo Vale, soy podcaster, yo creo. de corazón. Yo recibo, soy un mejor, me pasa como con el rugby, que soy mejor espectador que jugador. Pues con los podcasts me pasa un poco parecido. Me gustan Bueno, ¿por mucho, qué no me te has gustan mucho. puesto? Y no sé por qué me gustan tanto, pero es que me gustan mucho. O sea, aparte de porque, pues eso, la palabra hablada me parece que siempre tiene ahí como un encanto, la posibilidad de ir aprendiendo todo el rato. Yo estoy paseando a mi perro y estoy aprendiendo pues de cosas extrañísimas o escuchando una serie. Me encanta, disfruto un montón podcasts conversacionales, de ficciones sonoras, documentales, y tanto es así que cada vez escucho menos la radio. Ya casi no escucho la radio, si no es para pues algún noticiero y algo de deportes y poco más, pero el mundo del podcast a mí es que me tiene atrapado, vamos. O sea, es que tengo apps para escuchar podcasts que son de pago, que nadie paga por lo... Pues yo sí, yo tengo las de pago que cuidan especialmente el sonido. Me compré estos auriculares que son de una calidad de no sé qué, porque es así. O sea, me he vuelto loco con esto. Qué bien, pues oye, tenemos que aprovechar esta locura tuya para que nos recomiendes un par de ellos al menos que digamos, vamos a escuchar mientras paseamos al perro o mientras cocinamos, que Venga, es que es lo bueno que tiene también, ¿no? Que tienes la eso oportunidad es. de estar haciendo algo y de estar escuchando un podcast que te nutra. Mira, para que veas que no me lo he preparado, he cogido el móvil, tengo aquí la aplicación de podcast Ajá, delante. Te voy a decir los próximos que voy a escuchar. Mira, venga. hay un podcast que se llama Mindfacts, ¿vale? Como hechos mentales, Ujú, que hablan de cosas de ciencia desde una perspectiva muy sencillota. O sea, yo soy filólogo y lo entiendo. Mindfacts. Hay un ujú. podcast que se llama El Descampado, que es una locura. Es una locura. Habla de cine, de música, pero de una forma tan exhaustiva. O sea, ahora mismo está el episodio que ha publicado hoy es la cuarta parte del análisis de la película de Alien. Anda Y tú ya. dices, ¿cómo puede haber alguien durante 8 horas hablando de la película de Alien? Escúchame, yo no he visto la película de Alien. Me encantan los podcasts de este tipo. Es impresionante. Los podcasts que tiene de análisis de música son alucinantes. Hay uno que es de Alex Fidalgo, lo que tú digas, que en cada episodio entrevista a alguien. Pues el próximo, a mí este me ha ayudado a conocer a mucha gente que de primeras pues no habría escuchado. Ujú, Un podcast que se llama Kaizen, que este lo recomiendo también mucho a los que tenéis posiciones de liderazgo. Kaizen, con Kai con Z, ujú. con Jaime Rodríguez de Santiago, muy interesante sobre liderazgo, sobre el siglo XXI. Yo qué sé, Memorias de un tambor, La escóbula de la brújula, Un café con Rosa Liarte, Segunda acepción, o sea, estos Ujú. son los que tengo en cola de reproducción. Madre Me mía, no das encantan. abasto. Me encantan. Y luego hay una aplicación que para los que sean muy locos de esto, se llama Sonora, que tiene Ujú, documentales y ficciones sonoras que recomiendo muchísimo. Si te apetece ujú. gastarte dinero en una aplicación, esta es de pago mensual, es un rollo Netflix y cuidan especialmente el audio y tal. En la última actualización la app se ha vuelto un poco loca, pero tiene unos episodios, pues yo qué sé, de la historia del clan de los Charlines, por ejemplo, el último que he escuchado. Ujú. Impresionante, O impresionante, sea que aprendes de impresionante. todo. O sea, doy fe que hay gente que nos escucha y que es también enamorada de los podcasts, así que seguro que han agradecido mucho tus recomendaciones. ¿Alguna educativa? ¿Alguna para profes, para equipos directivos, más específica de educación? Aparte de Pues maestros en la educación, por eso supuesto que te es voy a el decir. mejor de España. Como nos están escuchando ahora, no les vamos a recomendar esta misma. Pues mira, por ejemplo, Rosa Liarte, que es una profesora que lleva muchos años compartiendo mucho, tiene un podcast que se llama Un café con Rosa Liarte y que últimamente está entrevistando a mucha gente que son responsables de empresas de tecnología educativa. Y Ujú, me ha gustado mucho esas entrevistas. Luego está el de Desaprende un segundo de qué Judith chulo. Álamo, que Ujú, la Judith sí, Álamo, la conocemos, canaria, ujú, que creo que le cambié el nombre al podcast, ya me está dando mucha sí, rabia, porque ahora no me sale el nombre, pero sí, me acuerdo sí. enseguida. Y pues Bueno, el pero de Judith buscamos Álamo, una por con ejemplo, Judith.
Ujú. El de Judith Álamo, por ejemplo, está súper bien y ahora mismo se me está yendo el nombre y me está dando una rabia, que tiene un episodio grabado conmigo cuando todavía se llamaba Desaprende un segundo y ahora se llama de otra manera, le ha cambiado el No nombre, te pero bueno. preocupes, que lo buscamos y se lo ponemos en la Perdón, Judith, si descripción de los escuchas esto, lo podcasts. siento. Es que he dicho que no me lo iba a preparar y es que no me lo he preparado. Claro, es que cuando él Perdón. habla es que es sincero él, es que ya está, es un libro abierto, nunca mejor Pero dicho. sí, el de Judith Álamo está muy, muy bien, os lo recomiendo. Ujú. Muy bien. Bueno, pues Abraham, hasta aquí llegamos. Me da rabia. Este podría haber sido un podcast de un par de horas y habría estado, bueno, me hago un café y nos tiramos aquí las 2 o 3 horas que queden de... Ah, que lo he Educar encontrado. hoy, Educar hoy. educar hoy, Venga. educar hoy. Judith, educar hoy. Ya lo tenemos apuntado. Muchísimas A ver, es que gracias. si no lo digo, me voy toda la tarde con ello en la cabeza. Que sí, yo también hubiera estado hablando. Si hay alguien que le interesen más cosas, pues estoy disponible para lo que sea. Si hay algo de lo que he contado que queráis criticar y es constructivo, estoy disponible. Y oye, que cuando queráis, yo estoy encantado. A mí me encanta esto. Pues te tomamos la palabra y seguro que volvemos a encontrarnos. Muchísimas gracias, Abraham. Muchas gracias a vosotros. Y un saludo para todo el equipo de comunicación de Escuelas Católicas. Estás escuchando Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. Muchas gracias, Abraham, por tu reflexión y tus recomendaciones, y gracias por acompañarnos hoy como un maestro en la educación. Me quedo con la pasión por los alumnos de este animal de aula, un lugar en el que ha estado, está y seguro estará por verdadera vocación. Me quedo con su convicción de que la formación del profesorado también es clave, sobre todo viniendo de una saga de maestros que seguro que también le han enseñado mucho. Me quedo con su apuesta por la presencialidad, siendo él tan talentoso en el manejo de las TICs. Y me quedo con la fuerza que pone en todo lo que dice y en todo lo que hace, con su sinceridad y con su amor por la buena conversación, que, cómo no, también lleva a sus alumnos formándoles en el debate, esa imprescindible capacidad de expresarte, tener espíritu crítico y defender tus tesis ante el mundo. Termina el episodio número 21 de esta cuarta temporada de Maestros en la Educación. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartirlo. Puedes encontrar Maestros en la Educación en las principales plataformas de podcast. Gracias por confiar en nosotros y, sobre todo, gracias por creer en la educación. Maestros en la Educación. Síguenos en nuestras redes sociales.